Bienvenidos y bienvenidas a las clases abiertas del Instituto Nacional de Estadísticas. En esta cápsula vamos a ver directorio de trabajo y proyectos. Cuando trabajamos en R, muchas veces lo vamos a hacer con archivos que son de nuestro computador. Y para esto vamos a utilizar, por ejemplo, la función list.files, que nos puede mostrar todos los archivos que tenemos en un directorio o ruta en particular. Entonces, esta se usa de la siguiente manera. Tenemos la función y a la función le vamos a pasar la ruta de la cual queremos ver los archivos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en que hacemos list.files y le pedimos que nos muestre todos los archivos que se encuentran alojados en esta carpeta, que es la carpeta data del proyecto datos11, que es la siguiente cápsula. Entonces, si se fijan, aquí R nos va a mostrar todas las tablas que teníamos guardadas en la carpeta data. Y aquí vemos entonces cómo esto se vería normalmente en el explorador de archivos de nuestro sistema operativo habitual. Aquí lo que pasa es que estamos utilizando una ruta absoluta. ¿Y a qué nos referimos con ruta absoluta? Pues es una ruta que parte desde el disco, que en este caso es C. Y por lo tanto hace referencia al camino completo para llegar hasta la carpeta que estamos buscando. Y esto tiene entonces dos problemas. El primero es que hace referencia a carpetas de un usuario en particular. En mi caso está, por ejemplo, mi carpeta de usuario y también esta carpeta repos, que no necesariamente es el nombre que ustedes tendrían en sus computadores. Entonces con esto el código se hace menos reproducible porque si es que yo les paso un código que hace hartos llamados a carpetas mías, van a tener que estar cambiando en cada uno de estos llamados a las carpetas que son de sus computadores. En segundo lugar, además, es largo y engorroso de escribir. Entonces, nuevamente, si yo en mi código estoy llamando muchas veces, por ejemplo, si voy a cargar todas estas tablas, tendría que estar escribiendo estos strings largos y poco cómodos constantemente. Entonces, como alternativa, aparece la ruta relativa. Y acá vamos a empezar a ilustrar de a poco a qué nos referimos con eso. Entonces, lo primero es que pasa es que yo utilizo list.files sin ningún argumento. En este caso nos va a mostrar los archivos de la carpeta en que R se encuentra actualmente, lo que llamamos el directorio de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí yo hago list.files y me muestra todos estos archivos. Y para saber de qué carpeta me está mostrando los archivos, también existe el comando getwd. Este también se usa vacío y lo que hace es mostrar dónde se encuentra R parado en este momento. Entonces, en mi caso, R estaba parado en la carpeta de este mismo cápsula. Y lo interesante es que si, por ejemplo, queremos entrar a la carpeta data, que se encontraba aquí, no es necesario escribir la ruta completa, sino que basta compartir desde el directorio de trabajo actual. Entonces, como yo ya me encontraba parado en este lugar, es lo que estaba mirando R, basta simplemente decir con lo que le falta a la ruta para poder llamar a esta. Entonces, para entrar a la carpeta data, que está dentro de 20datos10, simplemente yo le digo list.files data. Y con eso me va a mostrar todos los archivos de la clase que están aquí. Entonces, esto es una ruta relativa, porque al final yo parto desde una base común. Yo simplemente le digo lo que falta para llegar a la ruta final. Entonces, como decíamos, eso es una ruta relativa porque no parte desde el disco o del origen, como podríamos decir, sino que desde nuestro directorio de trabajo actual. Si quisiéramos cambiar nuestro directorio de trabajo, lo que podemos hacer es utilizar setwd, que viene de setear el directorio de trabajo, y le ponemos una ruta. Por ejemplo, yo puedo hacer setwd c usuarios g concha o y documentos. Entonces, en ese caso, si es que yo miro el directorio de trabajo, acá, como ven, va a decir la ruta que yo le acabo de poner. Y ahora, si es que yo, por ejemplo, hago lo mismo que había hecho anteriormente, que es hacer un list.files y pedir la carpeta data, me entrega un vacío. ¿Por qué? Porque en mi carpeta de documentos no existe ninguna carpeta que se llame data. Por lo tanto, R no tiene nada que mostrar. Entonces, eso es un poco la gracia de la ruta relativa. Nos salva del problema de tener que estar escribiendo constantemente estos strings largos. Sin embargo, si se fijan, todavía es necesario al hacer el setwd poner una carpeta que es personal. En mi caso sigo haciendo referencia, por ejemplo, a mi usuario. Entonces tenemos una opción siguiente que es el uso de proyecto.
lo que nos permite evitar utilizar rutas absolutas en cualquier parte del script. Y al no utilizar rutas absolutas, entonces podemos compartir nuestros proyectos sin la necesidad de hacer referencia a carpetas personales, y por lo tanto sus compañeros y compañeras de trabajo van a poder correr su código de manera mucho más sencilla sin tener que estar editando el script mismo. Y para eso entonces vamos a utilizar los proyectos de RStudio, que básicamente crea un archivo que le dice a R cuál es el directorio de trabajo en donde se aloja el proyecto. Entonces, cuando ustedes lo pongan en su computador, el proyecto va a ver que es una carpeta de su computador. Cuando esté en el mío, va a ver que es una carpeta de mi computador. Entonces siempre vamos a poder partir de la misma base, y lo que importa son las carpetas a las que llamamos desde la carpeta del proyecto. Entonces, si yo llamo a la carpeta data, simplemente voy a poner data, y eso va a funcionar tanto en mi computador como del resto de personas que tengan acceso al proyecto, porque R siempre va a partir desde donde parten los archivos del proyecto. Entonces, aquí tenemos RStudio, donde vamos a ver cómo se crea un proyecto. Si se fijan, aquí a la derecha dice proyecto ninguno, es decir, en este momento no tenemos abierto ningún proyecto. Y para generar uno, nos vamos aquí arriba a la izquierda, donde dice File, y le ponemos Nuevo Proyecto. Si nosotros ya tuviéramos una carpeta para alojar el proyecto, le ponemos que es en un directorio existente. Pero en este caso vamos a ver el caso en que es un directorio nuevo, ya que no teníamos un proyecto armado. Entonces le pongo aquí Nuevo Proyecto y buscamos un directorio. Le vamos a poner un nombre primero. Entonces en este caso le voy a poner clase 0. Voy a buscar una carpeta, lo voy a poner por ejemplo en el escritorio, le pongo abrir y le pongo crear proyecto. Acá empieza a cargar y luego unos segundos ya se armó nuestro proyecto. Si nos fijamos, ahora si es que le preguntamos cuál es el directorio de trabajo a R, nos va a decir que es el directorio donde se encuentra la clase 0. Acá yo les puedo mostrar, por ejemplo, que puedo mover de carpeta el directorio. Voy a cerrar el RStudio. Tengo el proyecto aquí en el escritorio y RStudio, entonces nos mostraba que ese era el directorio oficial. Pero si es que la muevo, por ejemplo, aquí y abro que es el archivo de proyecto que nos genera R. Esto es muy importante, es básicamente lo que cambia al usar un proyecto, es la existencia de este archivo. Entonces, si es que yo abro el proyecto desde aquí, cargar RStudio, segundo, y si es que yo le pregunto cuál es el directorio de trabajo, nos va a mostrar que ahora es esta otra carpeta. Entonces, al hacer eso, ustedes van a partir de la base que sea donde sea hayan alojado el proyecto, y luego cuando hagan llamados a rutas relativas, R les va a entender. Entonces yo puedo crear una carpeta aquí, se llama data, por ejemplo, y le vamos a crear un archivo que se llama A, y luego yo le digo a R list.files data. Yo hago eso y se fijan, acá me dice a.txt. Entonces, a pesar de que yo moví las carpetas, R me entiende sencillamente con una ruta relativa. Y esto, entonces, independiente de dónde yo deje guardado el proyecto, siempre me lo va a entender, a diferencia de los ejemplos que vimos antes con las rutas absolutas. Y esa sería la mayor ventaja o beneficio del uso de proyectos, por lo que nosotros lo recomendamos encarecidamente. Y con eso terminamos la cápsula. Muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima cápsula.